Estás en Ven y Sígueme Live. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien este día jueves, comenzando la tarde. Un día frío sobre Santiago de Chile, pero la verdad que estamos muy contentos de poder estar junto a ustedes y poder compartir este tiempo la palabra del Señor. Como siempre les digo, es bueno, es agradable compartir la palabra de Dios, no solo porque es un tiempo que nosotros nos distraemos, como cuando vemos alguna película, algo en televisión, sino que es importante porque edifica nuestra vida, nutre nuestra vida, nuestro corazón, y eso es lo que hace. Sabes que la Escritura misma nos trae claridad a nuestra vida, nos trae luz y alumbra esas partes de nuestra vida donde muchas veces estamos un poco confundidos, un poco quizás nos vamos saliendo del foco de esa luz que Dios tiene, y lo que trae la palabra del Señor nos trae claridad y nos bendice y nos vuelve a llevar en la dirección que Dios quiere, en que estemos ahí en su camino, en su presencia. Así que siempre es bueno compartir la palabra del Señor. Hoy quiero hablar acerca de lo que la Escritura nos enseña en el libro de Génesis, ahí en el principio, en el capítulo 3, si bien es cierto, nos habla de la desobediencia del hombre, de la caída, cuando conocemos todos muy bien la historia, ¿cierto? Eva es engañada por la serpiente y accede a comer del fruto que Dios le había dicho que no comieran. Y de alguna manera, como es astuta, dice la Escritura, la serpiente les dice: pero ¿cómo que Dios ha dicho que no coman? No, dice la mujer, porque si comemos de este fruto que Dios dijo que no, vamos a morir. Y le dice: ¿sabes qué? De alguna manera Dios no está diciendo la verdad, Dios está mintiendo. No es que ustedes van a morir, sino que Dios no quiere que ustedes coman de este fruto para que sean abiertos sus ojos y sean iguales a Dios. Entonces, cuando vemos eso, vemos que la serpiente era astuta y podríamos decir de alguna manera Eva fue engañada, y efectivamente fue así, pero dice que fue engañada y también llamó a su esposo y su esposo comió. Pero lo importante y relevante para nosotros ahí es que hubo una desobediencia a lo que Dios había dicho. No sé si te parece de alguna manera común muchas veces con nosotros que sucede eso en nuestra vida. Conocemos, sabemos lo que Dios dice, pero muchas veces desobedecemos la palabra del Señor. Yo llamé a esto cuando yo quiero tener el control de todas las cosas. Y eso es una realidad, porque sabes que nosotros queremos en nuestra vida como seres humanos, y no hablo solamente de los cristianos, sino de la humanidad en general, queremos mantener el control de todas las cosas en nuestra vida. Sentimos de alguna manera seguridad al tener el control de las cosas. Y bueno, claramente que nos vamos dando cuenta, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que cuando nosotros los seres humanos tenemos el control, muchas cosas fallan, nos equivocamos y nada es seguro, todo es incierto. Y como cristianos sí podríamos decir que sí entendemos que cuando Dios tiene el control, estamos seguros. La Biblia nos enseña que el Señor, que Dios es quien tiene el control de todas las cosas, y cuando Él los tiene, para nosotros es beneficioso. Es mucho mejor que Dios tenga el control que nosotros tener el control. Recuerda que Él es creador, Él hizo todas las cosas, nos muestra mismo en el libro de Génesis su poder y su gloria. Dice que todo estaba desordenado en el primer capítulo de Génesis, todo estaba desordenado, estaba vacío, no había luz, no había nada. Así como estaba nuestra vida, desordenada, vacía, no estaba Jesucristo en nuestro corazón, no había luz, pero gracias a Dios que Él llegó a nuestra vida, se nos reveló y vino a limpiar nuestra vida, a limpiar nuestro corazón, a traernos luz y claridad a través de su palabra. También la Escritura nos enseña que la palabra de Dios nos lava, limpia nuestra vida, nos purifica, y eso es lo que hizo y nos trajo luz. Jesucristo mismo dice en su palabra que Él es la luz, que Él es la luz del mundo. Por lo tanto, eso vino a hacer en nosotros, traernos claridad, sacarnos de este engaño y de esa forma de pensar que nosotros pretendemos humanamente tener el control. Por eso no sé si te has puesto a pensar que hay tantas personas que no se acercan a Dios. Y uno dirá: pero si tienen grandes necesidades, si tienen grandes dificultades o ausencia de muchas cosas, ¿por qué no se acercan a Dios? Es por lo mismo, porque el ser humano no quiere perder el control. Él quiere tener el control de su vida, aunque muchas veces ve su vida fracasar, aunque muchas veces ve su vida ir por un mal camino, que el camino que lleva le lleva a un resultado negativo, de muerte, dice la Escritura. Pero a pesar de eso, en su orgullo,
pretenden siempre tener el control y no pueden de alguna manera pensar ni dejar algún espacio a que Dios, un ser poderoso, grande o probablemente que no ven, pueda tener el control de sus vidas. Pero yo te decía, nosotros como cristianos sabemos que es lo mejor que Dios pueda tener el control absoluto de nosotros, absoluto de nuestra vida. Y por eso yo llamaba a esto cuando nosotros, y no hablo para personas que no son creyentes, sino para cristianos, para ti que quizás llevas 5, 10, 20 años de cristiano, no lo sé, es cuando nosotros como cristianos queremos tener el control. ¿Será que pasa eso en nuestra vida? Y uno dirá, yo no quiero tener el control, yo quiero que Dios me gobierne, esa es mi oración, ese es mi deseo. Y está bien, así nos enseña la Escritura, que cada día debemos negarnos a nosotros mismos y entregar nuestra vida, entregar el control de nuestra vida al Señor. Porque como les decía y nos dice la Escritura, Dios nos enseña que Él es quien tiene cuidado de nosotros. Él es quien cuida y vela por nuestras vidas. Por lo tanto, en sus brazos, en sus manos, en su voluntad, nuestra vida está segura. Pero hay muchos casos que nuestra vida quiere tomar el control. Queremos nosotros tomar la decisión. Y por eso les traía a memoria lo que dice la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando nos muestra la desobediencia del hombre, cuando el hombre desobedece y vemos que estaba todo bien hecho. Dios dijo que sea la luz, dio la orden a través de su palabra y fue la luz. Y Dios empezó a crear y dice una palabra característica que vio que lo que hacía era bueno, era agradable. Entonces, cuando miramos desde esa perspectiva que el Creador, que el Dios Todopoderoso, con su voz, con su palabra, dio la orden y las cosas se hicieron, dice que todo se veía bueno, todo era bueno. Pero para Adán y Eva, caer en esto, caer en el engaño de Satanás, fue de alguna manera, no sé si fácil, pero fue de alguna manera un desliz que dijeron, bueno, probablemente lo que Dios nos estaba diciendo no era tan verdad y creyeron a esta que les parecía la verdad, que era la de Satanás. Ustedes van a tener el control. Entonces yo decía, ¿cuántas veces nosotros como cristianos queremos tener el control? Y tú dirás probablemente que no, pero ¿sabes qué? Relacionado a nuestra vida de cuando pecamos, cuando tomamos una decisión, nosotros y de no obedecer a la palabra de Dios, de hacer lo que a mí me parece, lo que a mí me conviene o lo que trae placer y quizás satisfacción a mi vida. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos repitiendo lo mismo que Adán y Eva hicieron. Estamos haciendo lo mismo que ellos hicieron porque estamos de alguna manera diciendo, Dios, tú no tienes el control sobre mi vida. Yo tengo el control en mi vida. Yo soy independiente a ese reino que muchas veces proclamamos, que lo cantamos en canciones, donde adoramos a Dios y le decimos, Señor, tú tienes el control de mi vida, tú gobiernas sobre mí. ¿Sabes lo que estamos haciendo cuando desobedecemos a Dios? Cuando no queremos hacer lo que Él dice, queremos ser guiados por nuestros deseos, por nuestro corazón, traernos satisfacción a nosotros, le estamos diciendo a Dios, rebelándonos contra Él, y le estamos diciendo que no queremos hacer su voluntad, que lo mejor para nosotros es hacer lo que nosotros queremos, lo que yo deseo, no lo que Él desea para nuestras vidas, no hacer lo que Él nos dice en su palabra. Entonces no es tan sencillo cuando nosotros queremos tomar el control. Lo mejor que tú y yo debemos hacer es que Dios tenga el control de nuestra vida. Y para eso es lo que Jesús dijo. Debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y negarnos delante del Señor. Fíjate que pareciera sencillo para nosotros. Hoy día, probablemente en este evangelio, en este cristianismo que llevamos de alguna manera un poco relajado, pensamos que, bueno, pecar, todos pecamos, porque la Escritura nos dice que si decimos que no hemos fallado, que no hemos pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Es verdad que fallamos, es verdad que pecamos, pero estoy hablando respecto a esa forma reiterada de pecar. Cuando nosotros decidimos pecar, no estoy hablando de una equivocación, de un error, de un desconocimiento, fallamos, sino que estoy hablando cuando nosotros tenemos la información y decidimos nosotros no pecar. Decidimos, pecar. Estoy refiriéndome a eso. Fíjate que lo que estamos haciendo es rebelarnos contra Dios, es rebelarnos contra lo que Dios ha establecido, así como Adán y Eva lo hicieron. Otra cosa que me sorprende y me llama la atención del libro de Génesis, cuando Dios aparece y llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? Estaban escondidos porque habían pasado de la dispensación de la inocencia, de ser inocentes, habían empezado a la dispensación de la conciencia porque habían desobedecido a Dios. Ya sabían, y dice Adán que responde, Señor,
me escondí porque estaba desnudo, se vieron desnudos. Por lo tanto, se escondieron. Y dice la Escritura ahí que Dios le dice, bueno, ¿quién te enseñó eso? Y se da cuenta, Adán de alguna manera, que había fallado a Dios, pero lo que me sorprende, les decía en la Escritura, que tanto Adán como Eva empiezan a excusarse. Ninguna vez veo un acto de arrepentimiento de ellos. Ninguna vez veo un decir, realmente fallamos. Eva dice, bueno, la serpiente me engañó, y Adán dice, bueno, la mujer que tú me diste, de alguna manera también culpando a Dios. Dios, tú tienes la culpa, tú me diste esta mujer, por eso que yo pequé, por eso que yo te desobedecí, Señor. Estaba diciendo eso, pero en ningún momento hay un arrepentimiento. Y vemos algo, la gracia y el favor del Señor, que Dios cubre su pecado. Si bien es cierto, hay muchos que dicen que estricto, que Dios qué severo fue con ellos, y qué severo porque nos afecta a toda la humanidad, pero en realidad esa es una mirada equivocada, porque cuando miramos el amor y la gracia y la misericordia del Señor en ese momento, vemos que Dios es bueno, vemos que Dios es fiel, que habían transgredido y desobedecido lo que Dios había hecho, pero Dios los perdonó. Porque fíjate que la Escritura y lo que dijo Dios, si comen de este fruto, ustedes morirán. Y Satanás le dijo, no van a morir. Y fíjate lo que sucede. Inmediatamente Dios estaba hablando de una muerte espiritual, porque de esa relación que había con Dios se distanció a través de la desobediencia y del pecado, pero también había una muerte física. Y Dios no hace que eso se cumpla inmediatamente. Si bien es cierto, después vemos que cerca de los 900 años Adán murió, pero hay algo, vemos la gracia y la misericordia de Dios. Empieza el primer sacrificio como una señal, un simbolismo de lo que vendría después. Dice que Dios mató unos animales, claramente lo vemos así porque los cubrió con pieles de animales. Entonces tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber una muerte de unos inocentes para cubrir la desnudez, el pecado de Adán y Eva. Entonces yo veo ahí a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, y con esto tampoco quiero animar a nadie a decir, bueno, si pecamos, porque la Escritura sí nos enseña, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero no nos está animando a que nosotros pequemos, no nos está animando a que tú y yo tengamos el control de las cosas, sino que nosotros nos pongamos bajo la orden y la dirección del Señor, en obediencia a Dios. Es que nosotros podamos dimensionar qué tan grave es el pecado, porque a veces decimos, bueno, fallamos a Dios, Dios me perdona. Es verdad que Dios nos perdona, pero quiero decirte que cuando tú y yo queremos tomar el control, es para que nuestro deseo se cumpla y no el deseo del Señor. Dice algo Dios, el que me ama va a querer cumplir mi voluntad, el que realmente me ama va a hacer lo que yo le digo. Entonces ahí nosotros podemos medir si realmente nuestra vida está amando al Señor de verdad, si mi relación con Dios es genuina y es verdadera. Ahora, con esto no digo, como les decía, que nosotros no podamos fallar y pecar, pero estoy diciendo que tomemos la conciencia de lo que esto significa. Es separarnos de Dios. Es así como Adán y Eva se escondieron, muchas veces nos pasa a nosotros. A veces estamos alejados de Dios. Alguien dijo de una forma, cuando Dios llega, muchas veces hay personas que no toleran que tú seas cristiano, que tú probablemente no hables groserías, que tú no participes de cosas que son palabras que no están bien en nosotros, comentarios que no están bien acerca de otras personas. Muchas personas se sienten incómodos por nosotros. Y fíjate que la Biblia dice algo interesante, que justamente el que es pecador, el que está lejos de Dios, el que no tiene un corazón de Dios, de alguna manera se aísla solo. Y es verdad, muchas veces pasa eso con personas que no quieren juntarse con nosotros, porque probablemente, no porque tú y yo seamos tan santos, no porque nos vean que somos tan sin ninguna mancha, sino porque ven algo, ven el reflejo de Jesucristo en nuestra vida, la santidad de Él. Y es por eso que muchas veces no quieren estar junto a nosotros. Fíjate que recuerdo lo que dice la Escritura acerca de Pedro, de esa pesca que fue milagrosa, porque un hombre pescador, un hombre que habían estado pescando toda la noche y les fue mal, no pudieron pescar nada. Estaban ahí y aparece Jesús y Jesús les dice, miren, hijitos, ¿saben qué? Tiren la red al otro lado. Probablemente Pedro tenía un montón de argumentos técnicos porque era un pescador, un trabajador de vida, de años, que podría haberle dicho, Jesús, ¿sabes qué? Tú eres un gran hombre, un gran maestro, creemos en ti, un gran predicador, nos enseñas, hemos visto tantas cosas, pero en esto
Yo sé mucho, Señor. En esto es mi vida. Yo soy pescador. Tengo todo el conocimiento. Pero ¿sabes lo que dice la Escritura? Que él obedeció. Tiró la red. Y cuando tiró la red, recogieron tantos peces que casi las redes se rompían. Tuvieron que pedir ayuda a otras barcas. Y algo dijo Pedro ahí, que es interesante para nosotros meditar. Y dice, Señor, ¿sabes qué? Apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y eso muchas veces pasa con las personas. Tratan de evitar muchas veces a los cristianos porque saben que viven una vida lejos de Dios. No porque respeten a Dios, porque probablemente podemos caerle mal, porque es a Dios que no quieren. Entonces, yo les decía al principio, muchas veces nos sucede esto. Hay muchos seres humanos y todos en general queremos tener el control y nos cuesta entregar nuestra vida a Dios. Nos cuesta dejar que Dios tenga el control de nuestra vida, de que Él tenga cuidado de nosotros. Fíjate que en la Escritura, en el libro de Evangelio, Dios dice, ustedes no se preocupen por las cosas de mañana, por qué van a vestir, por qué van a comer, porque en eso se preocupan aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Ustedes no sean así. Está diciendo a gente que es cristiana, a hijos de Dios. Ustedes deben buscar el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Eso es lo que está diciendo el Señor, porque Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios nos está mostrando ahí que Él tiene cuidado de nuestras vidas, que Él tiene el control, que no lo tenemos nosotros. Por lo tanto, no estemos preocupados, que no nos afanemos, que no hagamos cosas que de alguna manera nos traigan a nosotros una seguridad equivocada o una aparente seguridad, sino que nosotros confiemos absolutamente y completamente en el Señor. Porque no es solamente como yo les decía, de yo querer tener el control. Cuando nosotros queremos tener el control es una situación grave, porque lo que estamos haciendo, estamos pecando, estamos fallando. Y como les decía, y como alguien en algún momento dijo, nosotros tenemos que tomar asunto y ser responsables y entender que el pecado no es una situación leve, sino que es una situación grave. Muchas veces ponemos algún nombre o alguna medida a X tipo de pecado, pero toda desobediencia que nosotros cometemos en contra de lo que Dios ha establecido, es pecado. Es decirle, Dios, sabes que yo no quiero tu palabra. Pero ¿cómo podrás decir eso en esta tarde cuando yo me congrego, cuando trabajo, hago cosas para Dios? Pero ¿cuántas veces en nuestra vida desobedecemos a Dios y nosotros queremos tomar el control? Queremos hacer cosas que a nosotros nos causan placer, que a mí me traen satisfacción, cuando nuestra vida y nuestro corazón debería ser como Jesús. Recuerda que Dios nos dice en su palabra que Él nos llamó para transformar nuestra vida, para cambiar el corazón que nosotros teníamos y hacernos y empezar a formarnos de acuerdo como Cristo, como a Él, como ese es nuestro blanco. Así de nosotros debemos llegar, y es por eso que cada día Dios trabaja en nosotros, y a medida que tú y yo nos acercamos a Él, lo que hace su palabra nos limpia, nos lava, nos trae claridad y transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida, lo llena de Él, y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, muchas veces decimos, bueno, fallar, pecar, yo amo al Señor, pero es lo que estamos diciendo, es la forma que le estamos diciendo, Señor, ¿sabes qué? No me interesa tu control. No creo en tu gobierno, creo en mi gobierno. Creo en lo que yo puedo hacer, en lo que a mí me causa placer, no en lo que a ti te causa placer. Y eso es lo que estamos haciendo. Jesús nos dio un ejemplo y por eso decía que Dios quiere que esa sea nuestra estatura. Dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. O sea, Dios está diciendo que Él ha venido a entregarse. Cuando nos muestra su amor, dice que Él dio su vida por amor, por rescate de nosotros. Nos está mostrando que se entregó por completo, sin reservas. Cuando éramos enemigos de Dios, nos dice la Escritura. El libro de Romanos dice que estábamos destituidos, separados de la gloria del Señor. Colosenses nos habla que había un acta, un decreto, que era un papel que significaba cuando alguien tenía una deuda, quedaba escrito, y esa deuda, muchos que iban a la cruz en ese tiempo y tenían que pagar como malhechores, estaban ahí con ese papel en su cruz. Y fíjate que nos dice la Escritura, pero que Él con su sangre borró ese decreto que había sobre nosotros. Entonces, cuando vemos esa gracia, ese amor, ese favor de Dios sobre nuestras vidas,
¿Cómo nosotros vamos a querer atentar contra el reino del Señor que se ha establecido en nuestras vidas? Cuando decimos, lloramos muchas veces y seguimos la oración modelo de Jesús, decimos, Señor, que tu reino se establezca en nuestras vidas. Pero muchas veces con nuestra desobediencia, con nosotros querer el control, lo que hacemos es que el reino del Señor no se establezca en nuestras vidas, sino que le decimos a Dios y le mandamos el mensaje, aunque no lo creas, decimos, Señor, tú no reinas en mi vida, yo tengo el control, yo reino en mi vida. Entonces te invito a que podamos reflexionar en esto, a que podamos pedir a Dios que nos ayude. Fíjate que el Señor ya ha hecho algo en nuestras vidas. Dice la Escritura que Él ha transformado nuestra vida, nos ha dado una nueva vida. Y espero que lo que Dios puede hacer en este tiempo es llenarnos de Él. Pero no podemos esperar como en una urgencia, estar esperando como un paciente, porque probablemente pensamos en el Salmo, en los salmistas, y bueno, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Pero no es estar esperando sentado como en una urgencia, sino que es estar pidiendo, clamando, buscando al Señor. Dios dice acerca de los pecadores algo. Lo vemos en el libro de Santiago. Dice, ¿saben qué? Los pecadores, acérquense con un corazón humilde, humillado, y Dios se va a acercar a nosotros. El Señor se va a acercar a tu vida y a mi vida. Entonces eso significa es ceder mi vida, ceder mi voluntad al Señor. Es no querer tener el control, porque a veces actuamos como el mundo actúa. Tú y yo que somos creyentes, muchas veces actuamos como el mundo actúa y lo que hacemos es repetir lo mismo que Adán y Eva hicieron. Señor, está todo bien, es todo maravilloso, pero me parece que no tienes toda la razón. Me parece que yo también puedo decidir. Y dice la Biblia que cuando vieron el fruto, Eva lo vio que era bueno, que era deseable a los ojos. Y dijo, no es malo en realidad, sino pensó de alguna forma, no es tan malo, no es lo que Dios me había dicho. Y desobedeció a lo que Dios había establecido. Entonces, no volvamos a eso, sino que volvamos a un origen donde Dios ha transformado nuestra vida, Dios ha cambiado nuestro corazón para que vivamos una nueva vida en Cristo. La Escritura nos dice que hemos nacido de nuevo. Tenemos que empezar a vivir conforme Dios quiere, conforme a su voluntad, crecer y madurar. Y probablemente, como decía al principio, tú que llevas 5, 10, 20 años, ya no es tiempo de ser bebé, ya no es tiempo de ser un niño, sino que es tiempo de crecer y de madurar. A eso Dios nos llama, porque vivimos tiempos complejos, tiempos difíciles, en los cuales no podemos quedarnos en cosas de niños, sino que ya es tiempo de madurar. No podemos caer siempre en las mismas situaciones, en los mismos pecados reiterativos. Es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar. A medida que nosotros enfrentemos nuestro pecado, que lo confesemos delante del Señor, que entendamos que somos faltos, que no podemos seguir viviendo de esa manera, y luchemos contra nuestro pecado, y entendamos que Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, no de temor, sino de poder, de dominio propio, donde tú y yo enfrentamos el pecado, donde nos negamos a nosotros mismos y no cedemos espacio. El Señor va a transformar nuestras vidas, Dios va a transformar nuestros corazones. Y ese es el tiempo que Dios nos ha dado en esta vida, en estos momentos que estamos viviendo. Es un tiempo de ser transformados por el Señor. No queramos nosotros, no desees tener el control. Deja que Dios tenga el control de tu vida, porque que Dios tenga el control, nuestra vida va a estar segura. Te invito a que puedas meditar en eso y entender que te quedes con esto, que cada vez que tú y yo queremos tomar el control de las cosas de nuestra vida, lo que hacemos es decirle, Señor, tu reino no tiene importancia en mi vida. Todas esas oraciones o todas esas oportunidades que has cantado o que has llorado al Señor, decir, Señor, ven, toma control de mi vida. Al momento que queremos tomar nosotros el control y desobedecer, le estamos diciendo, Señor, eso no tiene ningún valor para mi vida, no es válido. Entonces te invito a que podamos meditar en esto y tener un corazón distinto, sincero, receptivo delante del Señor. Porque si eres cristiano, Dios ha transformado tu vida, Dios te ha dado un nuevo corazón, y ese nuevo corazón debe estar lleno de su gracia, de su poder y de su presencia. Fíjate, como decía al principio, cuando el Señor dice, así estaba la tierra, desordenada, estaba vacía, estaba sin luz, había tinieblas. Bueno, así estaba nuestra vida, desordenada, no había forma. Algo que está desordenado, no hay forma que nosotros podamos encontrar la salida, no hay forma.
sino debe estar ordenado. Y algo que no hay luz, tampoco podremos encontrar la salida. Dios nos ha traído luz, Dios nos ha traído orden a nuestra vida. Entonces aprovechemos el tiempo, aprovechemos lo que Dios nos ha dado. Que Dios te bendiga y si Dios quiere, nos juntamos mañana para seguir compartiendo esto. Cuando yo quiero tener el control de todas las cosas, dejemos que Dios tenga el control de nuestra vida. Dios te bendiga y si Dios quiere, nos vemos mañana. Chao, chao, que estés muy bien.